Supercrack Estrella presenta. Los vampiros guardan una pieza secreta en Cluj-Napoca. Sin duda sería aquí en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania, donde si tuviera que buscar vampiros posiblemente los encontraría. Aquí en esta ciudad guardan en el Museo Nacional de Historia de Transilvania en la ciudad de Cluj-Napoca, una pieza de restos de un ovni, hallada en Rumanía, antigua pieza de aluminio de origen desconocido. Una pieza de aluminio cuya antigüedad se cree que está en torno a los 250.000 años, está acaparando los titulares en todo el mundo. La composición y posible función de este objeto tiene perplejos a los científicos y entusiasmados a los estudiosos del fenómeno ovni. Esto nos hace preguntarnos entonces, ¿los vampiros son extraterrestres? La pregunta parece ser que sí. Pero si hay un lugar en Europa que da miedo casi nombrarlo, ese es el bosque Oia Basiu. Se encuentra en la ciudad medieval de Cluj-Napoca, Rumanía, y es un destino tan cautivador como terrorífico, sobre todo por los sucesos que desde hace años ocurren en su interior. Por alguna razón esta pieza del ovni está cerca guardada para abrir un portal dimensional en la ciudad medieval de Cluj-Napoca, Rumanía, cuando llegue el momento en que los vampiros abrirán el portal dimensional aquí en la ciudad medieval de Cluj-Napoca, Rumanía. El Triángulo de las Bermudas rumano. Este bosque con árboles de formas retorcidas, que se encuentra a unos 15 kilómetros de Cluj-Napoca, es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Desde hace años, este lugar maldito genera historias que lo relacionan con desapariciones misteriosas, como la de un pastor y todas sus ovejas, y otras igualmente extrañas ligadas a ovnis y otros fenómenos paranormales. Las leyendas dicen que en el interior de Oia Basiu se pueden escuchar ruidos y voces, además de otros tipos de fenómenos aparentemente inexplicables. Y entre tanto misterio sin resolver hay indicios que apuntan a que allí se celebraron rituales sagrados hace miles de años. Pero este bosque no es la única atracción de la zona. Muy cerca de este tenebroso lugar se encuentra Cluj-Napoca, la segunda ciudad más importante de Rumanía y antigua capital de Transilvania. Situada en el noroeste del país, esta histórica localidad sorprende por su ambiente desenfadado y estudiantil, ya que alberga numerosas universidades. Y recordemos, aquí está la misteriosa pieza del ovni. En un paseo por el centro, además de numerosos palacetes, también verás torres y ruinas romanas, así como fragmentos de las murallas medievales. En su interior residía la población de Hungría durante la época en la que esta zona pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y en una de las esquinas de la antigua ciudadela está el Bastión de los Sastres, una torre defensiva del siglo XV que lleva el nombre del gremio que tenía la función de custodiar esta zona de la ciudad. Una pintura del siglo XIII muestra sobre una iglesia de Transilvania, Rumania, un ovni. La imagen ha despertado diversos comentarios por la extraña forma que tiene el artefacto, el cual, aparentemente, está volando a unos metros del techo del edificio, así se puede observar en el sitio con Exaufo. El dibujo ha sido calificado como extraño por estudiosos de los temas extraterrestres, no solo por lo que se ve sino por dónde se encuentra, en la ciudadela medieval de Sighisoara, región de Transilvania de donde procede el personaje de Drácula, inspirado en la figura histórica de Vlad el Empalador. La ambientación misteriosa que da el sitio en que está la obra de arte, un monasterio, es rematada con la frase Israel, pon tu esperanza en el Señor, leyenda que aparece en la parte inferior de la gráfica en cuestión. La distancia entre Cluj-Napoca, Rumania y Sighisoara en tren son 5 horas. Antes de que estuviera colgado en los muros del edificio el objeto aquí mencionado, ocurrió un incendio en el siglo XVII. Durante la reconstrucción de la iglesia se hicieron una serie de pinturas, entre ellas la del objeto volador. Otro misterio es quién la elaboró. Se cree que fue alguien del poblado, señala Nicolae Tescula, gerente del Museo de Historia de Sighisoara. Contrario a lo que se pudiera pensar, la imagen no ha despertado el interés de los creyentes, explicación que tiene en el tipo de cristianismo que actualmente se profesa en este templo, ya que es una iglesia evangélica. Lo que se observa es una imagen religiosa, menciona el experto, y agrega que la pintura puede ser una interpretación de la asunción de Elías al cielo en una nube, lo que lleva a pensar en un contexto más moderno en seres extraterrestres. La opinión anterior contrasta con la de Nigel Watson, autor del Manual de Investigación OVNI. Él comenta que los platillos voladores y seres extraterrestres han sido retratados a lo largo de la humanidad, como en las pinturas rupestres y en las religiosas de los artistas del Renacimiento y en las obras de crónicas y narradores. Como se mencionó líneas arriba, la iglesia se encuentra en una ciudadela medieval y a lo largo de sus 700 años ha sufrido 2 incendios. Debido a los siniestros, su estructura es una mezcla de varios estilos.
Además, alberga a la segunda colección de alfombras orientales más grandes del país. Cabe señalar, se cree que Sigisora es el lugar donde nació Vlad el Empaladar, quien fue la fuente de inspiración para crear al conde Drácula. Es probable que un historiador del arte religioso tenga una explicación convencional para esta imagen. Pero seguro que la mayoría de aficionados al fenómeno ovni no están de acuerdo con ella. Si el objeto que aparece en la pintura es la rueda de Ezequiel, la representación de la misma resulta de lo más inquietante. Por cierto, la pintura, en realidad un tríptico, está en el interior de una iglesia-monasterio construida en el siglo XIII y ubicada en la localidad rumana de Sigioara, una de las ciudades más turísticas y visitadas de ese país. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La pieza del ovni encontrada encajada en una rueda. En la antigüedad, y específicamente en las tierras bíblicas, la rueda se utilizó en labores cotidianas y oficios comunes como la alfarería, hasta que su uso se volvió indispensable para la transportación de personas y bienes. Tan pronto como en el libro de Génesis, la escritura menciona los carros de Faraón transportando a Jacob y su familia hasta la tierra de Egipto, los mismos carros que unos capítulos más tarde, durante la historia del Éxodo, quedaron hundidos por el poder de Dios en el Mar Rojo. Lo cierto es que la rueda llegó a verse como un símbolo inequívoco de la superioridad tecnológica y el poder militar de los más temibles ejércitos. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel advirtió sobre el avance implacable de los ejércitos asirio y babilonio sobre Israel y Judá respectivamente, él dijo: vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, Ezequiel 23, 24. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros, temblarán tus muros, 26, 10. También el profeta Nahum describe la destrucción de Nínive al intimidante sonido de las ruedas de los carros de guerra, chasquido de látigos, fragor de ruedas, galope de caballos, estridencia de carruajes. Nahum 3, 2, RBC. Una nota interesante es que las ruedas formaron parte del diseño original del Templo de Salomón, donde se construyeron 10 lavatorios, apoyados sobre 10 bases móviles, y cada base estaba soportada por 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, 1 Reyes 7, 30. La función de estas bases era la de transportar el agua desde una enorme fuente circular de metal fundido, que se utilizaba para la purificación de los sacerdotes en el atrio. Bien, tomemos un momento para recapitular. Hasta este punto hemos dicho que las ruedas nos hablan de movimiento, empuje, soporte, poder y avance. Pero aún más allá de la esfera física o natural, la Biblia habla de ruedas en la esfera sobrenatural, y la mayor parte de estas referencias se encuentran en el libro del profeta Ezequiel. Quizá te interese saber que este libro contiene 16 menciones de ruedas en la versión RB60, en comparación con solo 3 menciones en el libro del profeta Isaías o el primer libro de los Reyes. En general, pareciera que Ezequiel ve ruedas en todas partes, y particularmente las ve en conexión con la gloria manifiesta de Jehová, pero tal vez deberíamos preguntarnos por qué. Una explicación lógica sería pensar que el profeta estaba literalmente rodeado de ruedas. Es decir, sabemos que Ezequiel profetizó desde el exilio en Babilonia, y que fueron los sumerios quienes inventaron la rueda alrededor del año 4000 al 3500 a.C. No hay duda de que los babilonios fueron los primeros en heredar esa tecnología antigua, imprimiéndole un significado práctico, pero también espiritual y místico. Esto me recuerda la manera en la que Dios nos habla, de modo que podamos entenderlo. Él utilizará figuras y situaciones de la vida cotidiana para revelarnos profundas verdades espirituales. A propósito, esta también es la manera como Jesús enseñaba sobre el reino, utilizando imágenes y ejemplos con los que su audiencia pudiera identificarse fácilmente. Amo la manera como Dios me habla a mí. Él sabe que amo los acertijos y el lenguaje simbólico.
Así que él me habla a través de sueños e impresiones espirituales cargados de simbolismo profético. Difícilmente habrá algo que yo no tenga que desentrañar al más puro estilo Sherlock Holmes o Indiana Jones. Lo positivo de mi experiencia es que nunca puedo decir que he llegado a la conclusión definitiva de un asunto. Dicho de otra forma, siempre hay más por descubrir hacia adelante, nuevas posibilidades, nuevas dimensiones y aristas de un mismo tema. Si usted es alguien que no cree en esta clase de revelación por sueños o impresiones, o si no está dispuesto a invertir tiempo y energía en una investigación bíblica como esta, entonces Dios no le hablará como a mí. Él le hablará de un modo que usted pueda asimilar, entender y obedecer, y eso es grandioso. Dios le habló al profeta Ezequiel de modo que él pudiese entender. De hecho, ambos profetas del exilio, Ezequiel y Daniel, vieron la manifestación de la gloria de Dios en la forma de un inmenso carro de fuego, transportado por 4 aterradoras ruedas vivientes, véase también Daniel 7, 9. La manera como se describen estas ruedas en el primer capítulo del libro de Ezequiel, es como piedras preciosas de un color amarillo o dorado resplandeciente, que daban la apariencia de rueda en medio de rueda. También se nos dice que sus enormes y aterradores arcos estaban llenos de ojos, y se movían en perfecta coordinación con 4 extrañas criaturas celestiales, llamados querubines más adelante en el capítulo 10. Ezequiel 1, 17 y 19 el bla. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. La expresión rueda en medio de rueda, probablemente se refiere a la forma de esferas en movimiento, o a que una rueda aparecía colocada transversalmente dentro de la otra, para que pudieran trasladarse ininterrumpidamente en cualquier dirección. A semejanza del mundo natural, las ruedas del trono de Dios parecen tener una relación directa con el rápido y constante movimiento de los querubines, que iban y venían como relámpagos, b. 14. Sin embargo, el escritor deja claro que las ruedas no eran las que movían a los querubines, sino el espíritu. Y a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Es difícil imaginar exactamente lo que el profeta estaba viendo, ya que el término original que se traduce como espíritu puede significar viento, aliento, o inclusive disposición, una manera de pensar y actuar. Al indicar que el espíritu de los seres vivientes estaba también en las ruedas, el profeta resalta la conexión que había entre ambos, pero también se nos dice que el espíritu movía a los seres vivientes en una u otra dirección, b. 12 y 20. Debido al contexto de este pasaje, parece lógico pensar que este espíritu no es otro que el Espíritu de Dios, el soplo del Altísimo, quien constantemente redireccionaba las criaturas y sus gigantescas ruedas, produciendo movimiento y una gran descarga de energía. Esta explicación está muy a tono con lo que la Escritura dice de la naturaleza del Espíritu Santo, el cual se nos presenta por primera vez en Génesis 1, 2, como aquel que se movía sobre la superficie de las aguas. Estudiosos de la Biblia explican que este movimiento debe interpretarse como una especie de caricia, como si el espíritu estuviese incubando la vida al principio de la creación. En efecto, el espíritu es el santo incubador de todas las cosas. Él es quien trae a la existencia cada propósito, cada palabra y designio de Dios en el universo. El hecho de que el Espíritu de Dios moviese los querubines y sus ruedas vivientes, indica que Dios estaba obrando su propósito en la vida y el destino de su pueblo. Más allá de las circunstancias presentes y el dolor del exilio, algo se estaba cocinando en la esfera sobrenatural. La presencia de ojos a lo largo y ancho de los enormes y aterradores arcos en movimiento, nos habla de la providencia divina, la forma como Dios sostiene el universo, y de su capacidad para estar en todas partes, así como para ver y conocer todas las cosas al mismo tiempo. En este punto deberíamos preguntarnos, ¿por qué tendría Dios que revelarse al profeta Ezequiel de esta extraña manera? Sabemos que Ezequiel descendía de una familia sacerdotal y había crecido alrededor del servicio en el templo de Jerusalén. Para él, el lugar santísimo, y más concretamente el propiciatorio que cubría el arca del pacto, era el único sitio designado desde el principio para contener la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Sin embargo, ahí estaba frente a sus ojos, la misma gloria del Eterno manifestada en la forma de un inmenso carro de fuego.
El trono del Dios Altísimo sobre las alas de los querubines, viajando sobre las temibles ruedas llenas de ojos, habitando en medio de los exiliados de su pueblo, en una tierra extranjera, idólatra y hostil. La rueda nos recuerda que Dios está en control de las circunstancias y Él no fallará en llevar a cabo su plan en nosotros y a través nuestro. Parte del mensaje profético de Ezequiel era este: a causa del pecado de Judá, la gloria de Dios terminará por abandonar el edificio del templo. Por una temporada, Dios traerá juicio sobre Jerusalén y el santuario quedará desolado, pero ese no será el final. El tiempo llegará cuando todas las cosas sean finalmente restauradas, cuando todo Israel vuelva a ser un solo pueblo en posesión de la tierra, y sus enemigos queden totalmente destruidos. En ese momento, la presencia divina volverá a llenar el templo, y su trono será establecido en medio de su gente para siempre. No importa cuáles sean las circunstancias presentes, podemos tener la confianza de que Él cumplirá sus promesas y velará sobre su palabra para traer cumplimiento. Los propósitos de Dios jamás quedarán frustrados. Él dijo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, Isaías 14:24. Y también: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Yo digo: mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo, Isaías 46:10 CST. Él es el Dios que castiga la maldad y el pecado, pero también es aquel que levanta, restaura y recompensa a quienes le aman y obedecen. En un momento Él traerá corrección, pero al siguiente su misericordia y gracia le envolverán. Una última cosa sobre el simbolismo profético de la rueda tiene que ver con los términos hebreos originales Otpan, H212, y Galgal, H1534, ambos relacionados con la idea de dar revoluciones o moverse en círculos. Mientras escribo este estudio, hay una palabra que el Espíritu Santo está trayendo a mi mente y es la palabra aceleración. La aceleración implica movimiento, pero también avance. Literalmente, la aceleración es mayor avance, distancia, en menor tiempo. Una rueda que permanece en reposo es una especie de potencial dormido, un poder contenido que espera para manifestarse en el tiempo futuro, pero cuando una rueda es puesta en acción, esta transmitirá movimiento, y cuanto más rápido revolucione, en sentido general, mayor será el avance en un cada vez menor intervalo de tiempo. Dios quiere que entendamos que hay un momento justo para cada cosa en nuestras vidas, Eclesiastés 3:1, y por lo tanto, hay un tiempo para permanecer en reposo y otro para avanzar. Definitivamente, habrá momentos cuando sentiremos que no podemos hacer mucho más en cuanto a nuestro propósito, y otros en los que Él mismo nos lanzará abajo desde una altura considerable, y a lo largo de una ranfla empinada. ¿Comprende lo que quiero decir? Dios va a traer temporadas de gran aceleración a nuestras vidas, temporadas de un avance inimaginable, y será en esas temporadas que lograremos llegar mucho más lejos y veremos mayor resultado en el menor tiempo. Dios llenó su creación de ciclos. Este es el principio del cambio. La gente dice que la vida es como una rueda. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Bien, vamos a sacar lo mejor de esta ilustración. En todo caso, eso significa que ninguna circunstancia puede verse como una estación permanente. Cuando estamos arriba, en reposo, estamos a punto de entrar en una temporada de aceleración divina. Cuando estamos abajo, en plena acción, Dios permitirá que vivamos una temporada de desaceleración a fin de prepararnos para el próximo gran lanzamiento. No importa cuánto tiempo demore o cuánta paciencia requiera, el cambio siempre estará esperándonos hacia adelante. Cualquiera que sea nuestra temporada presente, somos llamados a perseverar y confiar en los tiempos de Dios, cuando Él traerá cumplimiento a cada una de sus promesas. Estimado oyente, ¿qué te ha parecido este viaje? Yo soy Ivone Montejo, de Letra y Espíritu, y me gustaría escuchar de ti. Escríbeme y cuéntame tu sueño o tu impresión espiritual con ruedas. ¿Cómo te ha ayudado esta reflexión a discernir su significado? Y recuerda, eleva el nivel de tu expectativa y no te rindas nunca. Solo asegúrate de estar en el camino correcto, manteniendo la actitud correcta, y escucha su voz decir: yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré, Isaías 60:22, bla. En rigor, el relato minucioso de Ezequiel en el Antiguo Testamento tal vez sea uno de los más reveladores testimonios para conjeturar lícitamente, en el marco de la hipótesis del antiguo astronauta, que alguien pudo haber visto hace milenios el descenso de una nave espacial frente a sus narices.
Sin embargo, en lo personal, sostengo enfáticamente que es antes de nada la rueda, o las ruedas, en particular, por la significativa e inequívoca función técnica que implica según la descripción bíblica, lo que da mayor sustento al caso y no tanto las otras referencias a la nube fulgurante o el objeto como de bronce que había en el centro de ella y etcétera, ya que tales referencias bien pueden ser objeto de muy diferentes interpretaciones, digamos por caso fenómenos naturales de tipo atmosférico y otras en franca oposición con la idea de una posible paleovisita extraterrestre, que bien pueden llevarnos a concluir apresuradamente una simplista sentencia del tipo: el profeta Ezequiel en realidad no vio lo que dijo que vio sino bla 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 como una rueda que está dentro de otra rueda. Como dije a su tiempo en mi trabajo anterior arriba mencionado, hay un error extendido en el común de las gentes, que es sostenido sobre todo por algunos autores y artistas mal informados, quienes han pretendido ilustrar sin acierto lo visto por Ezequiel a orillas del río Quebar, dando por hecho que el profeta vio halos, círculos de luz o cosas parecidas a ruedas en el cielo, lo cual es absolutamente falso si nos atenemos fielmente a lo que con toda claridad dice el texto que leemos a continuación. Ezequiel 1:15. Y mientras estaba yo mirando apareció una rueda sobre la tierra, 16. Y las ruedas y la materia de ellas era a la vista como crisólito, y las cuatro eran semejantes, y su forma y estructura eran como de una rueda que está dentro de otra rueda. 17. Caminaban constantemente por sus cuatro lados, y no se volvían cuando andaban. 18. Asimismo las ruedas tenían tal circunferencia y altura que causaba espanto el verlas. Y toda la circunferencia de todas cuatro estaba llena de ojos por todas partes. 19. Y caminando los seres vivientes, andaban igualmente también las ruedas junto a ellos. Y cuando aquellos seres se levantaban de la tierra, se levantaban también del mismo modo las ruedas con ellos. 20. A cualquier parte donde iba el espíritu, allá se dirigían también en pos de él las ruedas. Porque había en las ruedas espíritu de vida. 21. Cuando aquellos seres andaban, andaban las ruedas. Parábanse, si ellos se paraban. Y levantándose ellos de la tierra, se levantaban también las ruedas en pos de ellos. Porque había en las ruedas espíritu de vida. Vemos aquí cierta y evidentemente que Ezequiel habla sin lugar a dudas de ruedas en el suelo y no, nunca, en el cielo, lo cual invalida por completo la pretendida explicación dada oportunamente por el astrónomo de la Universidad de Harvard Donald H. Menzel, quien sostuvo que el profeta habría sido víctima de una ilusión óptica debida a un complejo fenómeno meteorológico conocido como parahelio, formado por la luz solar que se refracta a través de los cristales de hielo de las nubes, dando lugar a la aparición de anillos concéntricos que rodean al Sol, que combinada con un poco de imaginación y un fervoroso espíritu religioso dio como resultado todo cuanto él narra en el milenario libro. Por consiguiente, y aunque resulte decididamente inadmisible para algunos, la posibilidad de que el testimonio brindado por Ezequiel describa en el mejor lenguaje de su época el aterrizaje de un artefacto alienígena no es algo que pueda descartarse alegremente y por mero prejuicio. Desde luego y a buen seguro, Ezequiel no tendría la menor idea de cuál sería el aspecto de una nave espacial ni conocería tampoco cómo se veía un parahelio. Pero sin temor a equivocarnos podremos apostar que sí sabía explicar muy bien cómo funcionaba una simple rueda en un sencillo carro. Y es por eso que resulta de lo más curioso que este hombre ilustrado haya puesto tanto empeño en describir las peculiares características de algo tan común y corriente, diciendo, por ejemplo, que su forma y estructura eran como de una rueda que está dentro de otra rueda, o que las ruedas caminaban constantemente por sus cuatro lados, y no se volvían cuando andaban y que, además, cada rueda estaba llena de ojos por todas partes. Patente de invención N3.789.947. Luego de la aparición de Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, el primero en proponer que el libro de Ezequiel hablaba en realidad de una nave espacial de algún tipo, el ingeniero aeronáutico Joseph F. Blumrich, ya dueño por entonces de una medalla al mérito por servicios especiales otorgada por la NASA, quiso demostrar que nada de lo que decía al respecto el escritor suizo tenía el menor asidero. La sola idea le parecía a Blumrich absurda e inadmisible y puso con eso en mente manos a la obra para ponerlo en evidencia. Pero al cabo de una exhaustiva investigación del milenario texto bíblico, la honestidad intelectual de Blumrich lo llevó a admitir que, en efecto, el profeta del Antiguo Testamento bien podría haber hecho a su modo, como sostenía von Däniken, una descripción técnica de una nave espacial que, según el mismo Blumrich interpretó después, tendría un cuerpo cónico, un conjunto de 4 trenes de aterrizaje con paletas de helicóptero y ruedas y otros complejos mecanismos que con profusos detalles técnicos y diagramas dio a
conocer en su libro The Spaceships of Ezekiel, publicado en 1974. Pero no conforme con eso, este ingeniero aeroespacial, que había participado en la construcción del Saturno B, el cohete que llevó a los astronautas a la Luna, diseñó y patentó, en 1974, en el registro de patentes de los Estados Unidos, bajo el número 3.789.947, una rueda omnidireccional inspirada en la muy extraña descripción de Ezequiel sobre aquellas ruedas cuya estructura era como de una rueda que está dentro de otra rueda, que caminaban por sus cuatro lados y no se volvían cuando andaban, y estaban llenas de ojos por todas partes. Curiosamente 1974 fue también el descubrimiento de esta pieza de un ovni en Rumania. Parece que los viajeros del tiempo buscaron en este tiempo para encontrar todo esto. Podemos pensar que los viajeros del tiempo se convierten en vampiros después de realizar un viaje en el tiempo. No ha sido sencillo para la mayoría comprender al principio el diseño y función de estas desusadas ruedas. Sin embargo, cuando se tiene, a través de la explicación de Joseph Blumrich, una cabal idea del mecanismo, uno se da cuenta de inmediato que no se trata de algo en extremo complicado y mucho menos imposible para nuestra tecnología robótica del siglo XXI, como veremos en breve. Desde luego, para los no entendidos, no siempre las cosas quedan del todo claras hasta que uno ve el aparato funcionando. Y afortunadamente la rueda de Ezequiel está hoy en movimiento y a la vista de todos. Bien sabemos que un invento, como el de Blumrich en este caso, puede ser mejorado en cualquier momento. Y que toda optimización de un diseño original es siempre un paso adelante que debemos celebrar, y eso mismo hice cuando me encontré viendo con agradable sorpresa la rueda omnidireccional de Ezequiel girando en el Unicycle 3X que la prestigiosa empresa japonesa Honda presentó al público en octubre de 2009, en el Tokyo Motor Show. En línea con la tecnología de los Segways, el nuevo vehículo de Honda cuenta con un sistema denominado Hot Drive System, Honda Omni Traction Drive System, formado por pequeñas ruedas motorizadas conectadas entre sí para formar una rueda de mayor diámetro, lo cual permite un movimiento en cualquier dirección al igual que las ruedas que vio Ezequiel que caminaban constantemente por sus cuatro lados, y no se volvían cuando andaban. Es 1.17. Aunque usted no lo crea. Por decirlo así, en palabras de Robert Rickley, el canal de YouTube, The Eden Underbelly 2.0, subió un vídeo con el título Enorme ovni tipo rueda de Ezequiel ha sido detectado en nuestro sistema solar por la cámara estéreo el 29 de febrero de este año. Estos satélites se pusieron en órbita desde el 2006 para que enviaran imágenes estereoscópicas del Sol y todos los fenómenos solares. A pesar de que la cámara B de los satélites se perdió, la cámara A continúa transmitiendo correctamente, a excepción del pasado febrero, cuando la transmisión fue interrumpida por unos cuantos minutos. ¿Por qué? No lo sabemos, pero todo parece indicar que la misma NASA fue quien interrumpió la señal para evitar que se filtrara la aparición de un ovni similar al descrito por Ezequiel que se puede ver segundos antes del corte de la transmisión. Cuando la señal vuelve, el objeto no está en la imagen, por lo que muchas personas se han quejado con la agencia respecto a lo sucedido. La respuesta de la NASA en un comunicado dado por la Agencia Espacial, hace mención a que ciertas personas notaron una especie de cruz dentro de un círculo en el vídeo captado por el telescopio I-2 Stereo AEA durante el 20 de febrero de este año. Después se ve una especie de un cono a un lado, el cual se mueve de derecha a izquierda, justo por debajo del ocultador trapezoidal a la derecha de la imagen. Sin embargo, explica que dicha imagen se debe a Venus, que comienza a entrar en el campo de visión de la cámara. Por eso, el extraño objeto no es más que un reflejo generado por Venus, un efecto que se ha visto muchas veces. Esta explicación podría haber sido suficiente para eliminar cualquier rastro de duda en las personas que estaban al pendiente del suceso. Sin embargo, la NASA agregó lo siguiente. También hemos recibido algunas preguntas sobre por qué las imágenes de los últimos días son de menor calidad y a veces son incompletas. Esto se debe a que nuestros datos se presentan en dos flujos. Datos altamente comprimidos y de menor calidad, pero rápidos de información meteorológica espacial, que se reemplazan después de unos días con mejores imágenes de calidad científica. El problema es que no es la primera vez que sucede. La NASA ya ha sido sorprendida en algunos de sus vídeos, incluso, en algunas transmisiones en vivo donde se ven anomalías extrañas y las imágenes o vídeos que utilizan para explicar la situación, siempre tienen una calidad mucho menor que las que se ven anteriormente. ¿Por qué sucede esto cada vez que la agencia aborda algo relacionado con ovnis o cualquier anomalía espacial? Parece ser una manera de ocultar algo que, sin pruebas fiables, no podemos confirmar.
Pero la sospecha se cierne cada vez más sobre la agencia La Cuña de Ayud, objeto fuera de época y de lugar. En 1974, un grupo de trabajadores de la construcción, mientras trabajaba en las orillas del río Mure cerca de la ciudad de Ayud, en el centro de Rumania, descubrió 3 objetos diferentes a 10 metros de profundidad en una zanja de arena, de los cuales 2 eran huesos fosilizados de un elefante prehistórico, pero el tercer objeto parecía una cuña de metal muy ligera hecha por el hombre, como el aluminio, que estaba misteriosamente ubicada junto a los 2 huesos fosilizados. Famosa por ser el escenario de las aventuras imaginarias del conde Drácula, la región rumana de Transilvania nos brinda una serpenteante ruta en coche que recorre los Cárpatos camino de monumentales ciudades y misteriosos castillos, lugares en los que aún es posible sentir vivos los misterios y leyendas que cautivaron a los viajeros del pasado. Maya Pixelskaya acude a Sapeando para hablar del lugar que se ha convertido en un imán para los fenómenos paranormales. Se trata de Oya Basiu, el bosque más embrujado del mundo, que se encuentra ubicado en la región de Transilvania de Rumanía. Entre los fenómenos que allí se han registrado, como bien explica la colaboradora, están la pérdida de la noción del tiempo, esto quiere decir que desaparecen durante días o meses, pero para el perdido es como si hubieran transcurrido segundos. Hay una leyenda, informa Maya, y la protagoniza una niña que desapareció en el bosque durante 5 años y cuando la encontraron estaba igual y vestía la misma ropa que el día que desapareció. Pero en este bosque también se escuchan voces y risas de mujer, es famoso por la presencia de ovnis y tiene un círculo donde no nace la vegetación. Creen que se debe a que es la pista de aterrizaje de los ovnis o a que residen los espíritus de una antigua civilización que fue masacrada. Río Mure, ya hay historias misteriosas. Restos de un ovni. Hallada en Rumanía antigua pieza de aluminio de origen desconocido. Una pieza de aluminio cuya antigüedad se cree que está en torno a los 250.000 años, está acaparando los titulares en todo el mundo. La composición y posible función de este objeto tiene perplejos a los científicos y entusiasmados a los estudiosos del fenómeno ovni. El hallazgo, conocido ya como el objeto de Ayud, fue descubierto en Rumanía en el año 1973, aunque se ha indicado que su existencia se mantuvo oculta al público hasta hace poco. Fue hallado junto con otros 2 objetos por obreros de la construcción que se encontraban trabajando a orillas del río Mure, cerca de la población de Ayud, en el interior de Rumanía. Según el Daily Mail, los 3 objetos fueron descubiertos 10 metros bajo el nivel del suelo. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar, observaron que 2 de ellos eran grandes huesos pertenecientes a un gran mamífero extinguido que habría muerto hace entre 10.000 y 80.000 años. El tercer objeto constituía un extraño descubrimiento. Una pieza de metal hecha a mano o manufacturada cuyas dimensiones son 20 centímetros de largo, 12,5 de ancho y 7 de grosor. En su momento se sugirió que este elemento de metal podía ser la hoja de un hacha ligera. Siguiendo a su descubrimiento, se llevaron a cabo pruebas de laboratorio sobre este objeto de metal en Lausana, Suiza. Los resultados de aquellas pruebas han demostrado que la pieza está compuesta de 12 metales y contiene un 90% de aluminio. El objeto presenta asimismo concavidades, lo que según algunas fuentes podría indicar que formó parte de algún tipo de sistema mecánico. Los funcionarios rumanos han estimado la antigüedad de la pieza en unos 250.000 años, aunque otros expertos que han analizado el objeto afirman que podría ser más bien de hace entre 400 y 80.000 años. Un marco temporal que aún resulta sorprendente. Como informa Tech Times, el ser humano comenzó a producir metal de aluminio hace apenas 200 años. Sin embargo, en un artículo de la revista online ASO Materials que repasa la historia del aluminio podemos leer lo siguiente. El hombre lleva utilizando compuestos que contienen aluminio desde épocas muy antiguas. La cerámica se fabricaba antiguamente con arcillas ricas en silicato de aluminio hidratado. Las antiguas civilizaciones del Próximo Oriente empleaban sales de aluminio para la preparación de tintes y medicamentos. En la actualidad se siguen utilizando en las pastillas contra la indigestión y la pasta dentífrica. En cierto momento de la historia, el aluminio era una mercancía tan valiosa que tanto los reyes como la gente pudiente preferían impresionar a sus invitados con platos y cubertería de aluminio antes que de oro. A pesar de su larga historia en nuestro planeta, la creencia habitual es que el metal de aluminio no fue descubierto por el ser humano hasta el siglo XIX. La razón que se aduce principalmente para algo así es que el aluminio jamás se da en su forma metálica en estado natural.
El aluminio se encuentra casi siempre combinado con oxígeno y otros elementos en rocas, arcilla, terreno y vegetación. Con esta información en mente, los investigadores iniciaron la búsqueda de una respuesta a la presencia de este objeto en Ayud. En Tech Times podemos leer que el director adjunto de la Asociación de Ufólogos Rumanos Gheorghe Coal ha afirmado que las sustancias que componen este misterioso objeto no pueden combinarse utilizando la tecnología de la que disponemos en la Tierra, pero este razonamiento no ha sido aceptado por ninguno de los científicos que han mostrado interés en este enigmático objeto. De este modo, el historiador Mia Wittenberger ha ofrecido una explicación alternativa. Wittenberger ha declarado al Daily Mail que el objeto de aluminio es en realidad una pieza del tren de aterrizaje de un Messerschmitt Me-262, un avión cazabombardero alemán de la Segunda Guerra Mundial. Aunque este hecho podría explicar la apariencia mecánica del objeto de Ayud, no tiene en cuenta la posible datación estimada de la misteriosa pieza. Pero, ¿y si ambas explicaciones son incorrectas y el objeto de Ayud está confirmando la hipótesis alternativa de antiguas civilizaciones prehistóricas con una avanzada tecnología? ¿Cuál es el origen real de este artefacto? Esta pregunta está aún pendiente de respuesta. Como apunta Inquisitor, tras haberse expuesto recientemente en el Museo de Historia de Cluj-Napoca, las autoridades del museo colocaron una señal en la que se leía origen aún desconocido por el momento. El objeto de Ayud continúa siendo un ejemplo más de un antiguo misterio por resolver. Esta misteriosa cuña de metal tiene 20,5 centímetros de largo, 12,5 centímetros de ancho y casi 7 centímetros de grosor, y se asumió inicialmente que era el extremo de un hacha de aluminio. Este increíble hallazgo dejó estupefactos a la mayoría de los investigadores cuando las autoridades rumanas fecharon los fósiles óseos con 2,5 millones de años y la pieza de aluminio con 250,000 años, ya que el aluminio era difícil de crear incluso en el siglo XIX, y debido a la gruesa capa de óxido, pátina, que se encontraba en su superficie, compuesta de 12 metales diferentes. Los expertos estaban más perplejos cuando observaron las concavidades afiladas y los bordes de la cuña. Las pruebas adicionales revelaron que la cuña de aluminio de Ayud estaba compuesta de 12 metales diferentes y tenía aproximadamente un 90% de aluminio. La composición exacta del artefacto es 89% de aluminio, 6,2% de cobre, 1,81% de zinc, 2,84% de silicio, 1,81% de zinc, 0,41% de plomo, 0,11% de cadmio, 0,0024% de níquel, 0,0023% de cobalto, 0,0003% de bismuto, 0,002% de plata y galio en extremadamente pequeñas cantidades. Parece como si hubiera sido fabricado como parte de un sistema mecánico más complejo. Este misterioso objeto metálico fue entregado al Museo Nacional de Historia de Transilvania en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania, donde fue dejado olvidado en un almacén durante 20 años hasta que los editores de una revista rumana lo encontró en 1995. Más tarde, el artefacto se exhibió en el museo con un letrero que decía origen aún desconocido. Después de algunos años, la extraña cuña de aluminio de Ayud ya no estaba en exhibición para el público y estaba escondida en un lugar no revelado. Sin embargo, fue exhibido nuevamente el 18 de enero de 2017 en el Museo Nacional de Historia de Transilvania. Pioneros de la teoría de los antiguos astronautas Erich von Däniken y Giorgio Azoulay tuvieron una oportunidad única para ver de primera mano la cuña de Ayud. Cuando fue sacado de uno de los casilleros del museo donde estuvo escondido durante décadas, Däniken y Giorgio observaron que la cuña era más pesada de lo que esperaban, y se quedaron sin palabras después de ver la misteriosa cuña en sus propios ojos. Hay muchas especulaciones, teorías y creencias sobre esta misteriosa cuña de aluminio de Ayud. Algunas personas afirman que fue parte de un avión durante la Segunda Guerra Mundial, otras afirman que es el diente de una vieja excavadora y algunos creen que es una prueba perfecta de extraterrestres, mientras que otros lo llaman un mero engaño, y la controversia aún continúa. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.